Primera de Tesalonicenses 4:9 dice la palabra: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Señor, te damos gracias, te bendecimos, damos honor y gloria y reconocimiento a ti. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que nos edifiques con tu luz y verdad, Señor. Te pedimos que tú nos ministres tus palabras de vida, nos instruyas, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. No es necesario que les escribamos sobre el amor que deben tenerse como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse unos a otros. Bien, aquí en Primera de Tesalonicenses está registrado unas instrucciones que el apóstol Pablo les escribe, les da a precisamente pues a la iglesia de los tesalonicenses. Son instrucciones muy prácticas que se conectan con lo que estuvimos viendo el día del devocional, ¿sí? En aquello de esta inquietud que estaba en el apóstol Pablo en cuanto a informarse de la calidad o de la situación de fe de los tesalonicenses, puesto que él había sido, había tenido que seguir con su ministerio, que como sabemos fue itinerante. El apóstol Pablo tuvo estos viajes misioneros en los que sus recorridos pues le permitían estar cierto tiempo en dicha ciudad, en una ciudad X, por ejemplo en este caso Tesalónica. De tal manera que en algunos momentos había una, llamémosle una desconexión, una falta de información acerca de la situación en la que se encontraban la gente que hasta ese punto había sido edificada por él. En el día del devocional estuvimos observando y se llegaba a la conclusión de que el apóstol deja más adelante a los pastores encargados, como es el caso de Tito, como es el caso de Timoteo, Epafras, otros colaboradores de él, para que estuvieran presentes en las iglesias, digamos, que quedaran allí de una forma establecida, definitiva, para velar por esas situaciones espirituales de las almas que ya se habían adherido a la fe. Este punto es importante porque el mensaje del Señor viene a ofrecerse hacia el mundo para llamar al arrepentimiento, para llamar a la reconciliación, dos aspectos fundamentales. Si a alguno de ustedes de pronto le pasa por la cabeza del por qué es necesario que se predique la palabra de Dios en las naciones, en los pueblos, en las comunidades, en nuestras familias y a nosotros mismos, como ya es el caso que ocurrió pues en esta congregación, pues sencillamente tenemos que pensar en conceptos bíblicos como lo son la salvación del alma y también la reconciliación, ¿sí? Esos dos aspectos son fundamentales. En medio de eso está el arrepentimiento como requisito. El arrepentimiento, ustedes lo han oído de mí muchas veces, es una palabra griega que es metanoia, ¿sí? Que alude o hace referencia a el cambio de mentalidad, básicamente, de mente, ¿sí? Hace referencia a mudar el pensamiento, básicamente, ¿sí? ¿De qué manera o en qué sentido? En el sentido en que nosotros entendamos
la vida nuestra de acuerdo con la verdad que Dios nos da, ¿sí? Dice la palabra del Señor que Dios es paciente, no queriendo que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Mire eso, podría ser útil citarlo y exactamente saber dónde está para pues nuestra edificación. Primera de Timoteo 2:4 dice, y si lo cogemos desde el 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿sí? Aquí estamos frente a un planteamiento y es el deseo del Señor. O sea, uno puede que vaya por su vida, digámoslo así, en una cierta indiferencia a lo que Dios quiere. Y de hecho el mundo, los seres humanos, las generaciones, y hoy no es diferente, es decir, la gente en la mayoría de los casos vive una vida con total ignorancia de lo que Dios quiere. Y están cómodos con eso, es decir, están cómodos con eso, pero no están seguros, ni es conveniente. Sí, para nada lo es. Esa ignorancia es precisamente la que hace que asuma una posición, una posición, llamémosle, de espiritualidad que luego Dios no pueda aprobar y que esa posición sea, no lo lleve sino a lo que llama la Biblia la condenación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha decidido. Entonces la gente decide si va a poner a Dios en qué posición, es decir, según los mismos vacíos de su ignorancia, proyectarán incluso su fe a demonios, por ejemplo, como lo vemos en culturas sudamericanas previas a la colonización, fuertemente esa situación en la que uno ve, por ejemplo, un acentuado culto a demonios. Asunto que no difiere de lo que aconteció, por ejemplo, en Europa y en los países nórdicos, también lo era. Lo que pasa es que Europa y los países nórdicos y bálticos y todos estos países, digamos que nos llevaban ventaja en que la palabra de fe y el cristianismo llegó antes a ellos. Y digamos que desafió hasta cierto punto, y en cada país habría que considerar de qué manera, esos aspectos culturales de la espiritualidad de cada nación. Entonces, hizo retroceder, digamos, esas culturas que se acentuaron y estaban en esos países antes de que el cristianismo llegara. Hasta cierto punto, no al punto de desaparecer, porque el cristianismo nunca ha tenido una aspiración de sofocar por vía de la fuerza, por ejemplo, las demás creencias y culturas, sino de plantear un conocimiento, ¿estamos de acuerdo? Una información que haga que la gente diga, yo no estoy haciendo nada adorando a ese muñeco, por ejemplo, a este ídolo, o qué raro es, por ejemplo, estar adorando a Quemos o a Moloch, en el caso de moabitas y amonitas respectivamente, o qué raro es, por ejemplo, estar adorando a la reina del cielo en Egipto en cierto tiempo, y así. O sea, que comenzaran a tener luz en sus pensamientos acerca de lo que Dios quiere, puesto que nosotros debemos entender lo siguiente, y es que Dios es uno solo, ¿estamos de acuerdo? El creador, la inteligencia suprema, la causa incausada, como usted quiera llamarle, es uno solo. El que no necesita ser causado, el que no necesita ser generado y que contiene todas las cosas en sí mismo. Él es uno. ¿Sí? Hay culturas que han acogido visiones espirituales panteístas. ¿Esto qué significa? Que es como si se tratara de un concilio, o llamémosle Sanedrín, o una especie de asamblea de dioses que deliberan sobre ciertos aspectos, y eso obviamente es insostenible hasta desde el punto de vista fáctico científico. ¿Sí? Entonces es complicado, porque eso es como cuando, digamos, se hace un trabajo en grupo y en el que cada uno aporta desde su, llamémosle, perspectiva y posibilidades, y por eso da luz
digamos, el cuerpo informativo de un trabajo no es homogéneo. Tiene que haber una conexidad casi que milimétrica, como si se tratara de un reloj suizo. Mire esto, y la creación sí que tiene eso que llamamos el ajuste fino. Entonces, eso es parte de esa ignorancia que está presente en el mundo, que lleva a la gente a decir, yo ni sé lo que Dios quiere y ni siquiera sé con quién es que me estoy relacionando, ¿sí? Esto, insisto, el cristianismo viene a dar unas verdades, unos conocimientos que la gente escoge si deja o asimila o se adhiere a ellas. Por eso, iniciando, dije que los tesalonicenses ya se habían adherido. Y recordemos, los tesalonicenses eran una cultura fuertemente helenizada, porque pues obviamente son griegos, ¿sí? O sea, esos dioses griegos, a ver, si ustedes de pronto saben o tienen nociones, usted sabe que ellos tenían una visión panteísta de la condición de los dioses. Por eso tenían dios de la guerra, dios de la fertilidad, dios de una cosa, dios de la otra, dios de los mares, dios de una cosa y de la otra. Pero el apóstol Pablo, predicando en Atenas, les dijo, ustedes en medio de toda esa bruma, digámoslo, espiritual, ustedes desconocen al Dios verdadero. Por eso ellos incluso hicieron un monumento, hicieron una como especie de leyenda que decía, al Dios no conocido. En eso sí que los helenistas no se equivocaron, porque dijeron, no lo conocemos, ¿sí? O sea, tiene que haber uno que esté por encima de todos los demás, tiene que haber uno que esté ordenando las cosas y que sea la causa encausada, porque no pueden haber, o sea, desde un punto de vista, digámoslo así, de un sentido común, no puede haber un caos en esa parte espiritual, ¿no es así? El apóstol Pablo les predicó en Atenas acerca de eso y precisamente en Atenas hizo el comentario acerca del tiempo de la ignorancia. El tiempo de la ignorancia entonces es toda esa situación en la que en el desconocimiento de Dios, pues la gente pudo haber adorado a demonios, a figuras, a cosas creadas, que esto es algo a lo cual se ve, digamos, o a lo cual tenemos una fuerte tendencia, a criaturas creadas, el sol, por la magnificencia del sol, por ejemplo. Porque, sí, y también por la funcionalidad del mismo, porque uno dice, por ejemplo, las culturas y las civilizaciones antiguas como Egipto, por ejemplo, adoraban al sol, y no son las únicas, por acá en Perú también adoraban al sol. ¿Y por qué? Pues porque el sol es como un elemento tan importante en los equilibrios de la creación que la gente dice ese tiene que ser, pero es ignorancia, ¿sí? Dios es el que le marca la órbita a la Tierra, ¿estamos de acuerdo? Y que dice, y cómo pone las luminarias que llama del día y la luminaria de la noche, ¿estamos de acuerdo? Mire qué diferente, y por eso es que usted, y a mí pues por supuesto también, nos conviene conocer la voluntad de Dios y entender las cosas que están asociadas a la verdad de Él, porque de otra forma pues se pueden equivocar, o nos podemos equivocar gravemente. Entonces decían el sol, adoraban al sol. De hecho hay una postura en el yoga que es adoración al sol, ¿estamos de acuerdo? Entonces es como, sí, básicamente arrodillarse como en esa postura que evoca o hace referencia a esas posturas de postración que tenían las culturas antiguas frente al sol. Desconocimiento total. Pues sí, claro, el sol es muy importante, la luna también. La luna, por ejemplo, tiene que ver con las mareas y con muchas cosas que acontecen aquí dentro de lo que nosotros vemos que es nuestro mundo, pero nunca tanto como para ser las causas de algo, no, ellas son parte de la creación. La luminaria de la noche, que es la luna, y la luminaria del día, que es el sol. Entonces, ese vacío lo llenaban, entonces adoraban a las cosas creadas, adoraban a cosas creadas también espirituales que se revelaban, llámense duendes, por eso las culturas nórdicas tienen mucho de eso, tenían mucho de eso, y así en todos los lugares. Otros la Pachamama, otros así. Otros en la cultura helenista griega, por supuesto, había estos panteones, ¿sí? Roma,
no podía ser diferente, una cultura cercana, altamente helenizada, por supuesto. Y así todas, los persas con lo suyo, Dagón en los filisteos, así. Entonces, pero ¿qué quiero enfatizar? Es la ignorancia. Esa ignorancia se detuvo cuando los ministerios de Cristo comenzaron a ir por la tierra y llevar la palabra. Entonces uno de estos pregoneros fue Pablo, que viajaba y llevaba la palabra. La gente que oía la información, preste mucha atención a este punto porque este es importante, oía la información, considera si es creíble, si es sensato, adherirse a esa fe que se estaba planteando. ¿Qué planteó el apóstol Pablo? Que Dios, el Dios verdadero, uy, esto es tremendo, habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Hechos 26. Yo nunca me canso de leer ese. De pronto para ustedes pueda llegar a ser, sí, un poquito, pues, que les machaco ese verso, pero yo nunca me canso porque ese es como un verso medular, digámoslo así, que nos da explicaciones a mucho de lo que se predica a las naciones, a las ciudades, a esas culturas perdidas en esa ignorancia. ¿Qué? ¿Ignorancia qué es? Primero desconocer a Dios, luego desconocer lo que Él quiere y asumir lo que quieran. Es decir, por ejemplo, hay culturas, antes de ir a Hechos 17, para que vayan ubicando si quieren, hay culturas que son supersticiosas, pero altamente supersticiosas. De hecho, nosotros vivimos en esas culturas. O sea, nosotros vemos nuestra cultura con sus templos, con sus agüeros, con sus mitologías, y vemos que somos una cultura muy, pero muy supersticiosa. No muy diferente a otras muchas, pero sí se acentúa bastante aquí. Por eso es que nosotros debemos ver que nuestro cristianismo no sea esa proyección de esa superstición, sino que sea práctico y real y efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas cosas que no son prácticas ni reales ni efectivas, como los muchos mitos y agüeros que están en nuestra cultura. Y la espiritualidad de las naciones, obviamente, puede verse exacerbada por esa que acabamos de llamar la superstición, las culturas orientales y muchas otras. Bueno, entonces, el tema es que, ¿qué es el planteamiento aquí? Hechos 17. Mire, esto es tremendo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, versículo 22, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La religión, entonces, es el intento del hombre, como sabemos, de religarse con Dios. Sí, pero la religión puede ser un equívoco desde todo punto de vista, porque uno no sabe lo que Dios quiere. Y así empezó la palabra que leíamos en Tesalonicenses, pero ya volveremos allá. Nada más hay que tener paciencia. Entonces dice: en todo observo. Así, si el apóstol Pablo pasara por las regiones de nuestra tierra, vería lo mismo, ¿sí? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Oiga, ni siquiera la adoración a algo que no se conoce es válida. O sea, por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque estos que adoraban en Atenas, y por supuesto todas las culturas helenizadas, griegas, adoraban, pero sí al mismo tiempo adoraban a Zeus, a Júpiter, al uno, al otro, sí, una gran cantidad de figuras de deidad, llamémosle así. Entonces usted dice: es que yo, por ejemplo, veo a mi abuela, dice, sí, ella adora, ¿sí? Y de hecho adoran y a veces acompañan con actos de sacrificio, sus gestos de adoración frente a lo que ellos quieran. Hoy vemos mucho eso, por ejemplo, a la Virgen María. O sea, la Virgen María es una figura
supremamente adorada. La gente dice, no, es que la veneramos la misma vaina. Sí, lo mismo, todo es igual, ¿sí? Usted ve las procesiones, María es central, ¿sí? Central, es una adoración. Hay gente que le adora, le intercede, le rinde culto, le rinde ofrendas. Va usted por allá por Nariño, por Genoy, y va a ver que en una supuesta roca se ve una figura, una imagen, que es la Virgen María, y ahí ya han hecho de eso un altar, y así en todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que una cultura adore incluso a Dios, en este caso al Dios verdadero, no es garantía de nada, porque la adoración en ignorancia es como tratar de darle al blanco, precisamente a un blanco con los ojos vendados. ¿Estamos de acuerdo? Que usted, por ejemplo, le pongan el blanco y le diga, tire este dardo, y lo mareen un poquito y le pongan una de esas, mejor dicho, no le va a dar. Eso es entonces la gente adora, pero desde la ignorancia. Un error tremendo. Por eso la ignorancia es algo tan complicado que confunde a tal punto las cosas que hay gente, por ejemplo, que dice ser cristiana. Usted dice, mi abuela, por ejemplo, es cristiana. Mi amigo, yo mismo, dice, soy cristiano, católico e incluso hasta romano, dirá alguno. No creen en el infierno, por ejemplo. ¿Sí? O sea, viven en un estilo de vida que desconoce todo. ¿Sí? Esa misma persona, por lo general, que cree en esas cosas, que es romanista, por ejemplo, papista, que por supuesto es un desatino terrible, perfectamente puede proyectarse a hacer lectura de cartas, tarot, magias, amarres y todo eso. Por eso ustedes van a ver en algunos lugares de la ciudad, dicen que le hacen los amarres y la gente va allá a practicar o a servirse del ocultismo al mismo tiempo que vive en una cultura que dice ser cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Mire eso. Es que, no sé, por eso es que no me canso de hablar de hechos, de esto, porque es así, o sea, y usted y yo tenemos que vivir una vida clara en la parte espiritual, porque esa sí que es trascendental. Todo lo demás, digamos que es más manejable, de la temporalidad nuestra, de todo eso, pero es así, eso sí es. Porque si Dios te encuentra, por mucho que nos ame, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿cierto? Pero por mucho, pero nos encuentra en una posición que Él no pueda redimir. No porque no sea omnipotente, sino simplemente por sus propios parámetros de justicia que están en Él, ¿sí? Que no le van a hacer omitir los mecanismos de orden que Él mismo ha establecido. Bueno, grave. Entonces dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, al cual vosotros adoráis, al Dios no conocido, pues ni se conoce su nombre, porque los griegos no conocían su nombre. ¿Usted conoce el nombre de Dios? Sí. Probablemente estemos familiarizados con muchos. Jehová, por ejemplo. Yahvé. Sí. Ja traduce en algunas versiones de la Biblia. Sí. Adonai es una descripción más funcional que otra cosa. El Olam, acerca del Dios eterno. Sí. Sabaoth, el Dios de los ejércitos, algo así es. Yahweh Sabaoth. ¿Sí? Son nombres, referencias al Dios verdadero. ¿Sí? Igual, aun cuando usted conociera eso, pues algo menos de ignorancia tiene, pero usted no puede vivir una perspectiva espiritual de panteísmo. Es un error completamente. Mire esto. El Dios que hizo el mundo, esto es fundamental, esto sí es diferente, porque aquí podemos decir, pero es que yo tengo mi Dios de la fertilidad, que una cosa, otros, todo eso es interpretaciones erróneas de la espiritualidad. Sí, eso es un error. Hay uno que hizo el mundo, hay uno que dijo, vamos a poner piel, vamos a poner pelo, vamos a hacer que los hombres y las mujeres se reproduzcan, vamos a ponerles, voy a decir las cosas como son, un pene, vamos a ponerle una vagina, vamos a ponerle un afecto, si es que es, vamos a ponerle orden a esto, vamos a hacer que el sistema circulatorio lleve la sangre oxigenada a las venas, al cuerpo, y las venas recojan la sangre desoxigenada y entren a los pulmones y los alvéolos pulmonares
introduzcan oxígeno a la sangre y luego entonces hagamos que el hombre piense y hagamos que el hombre sienta y hagamos que el hombre tenga aspiraciones y que tenga sentido de estética y que diga, vamos, qué bonita se ve esa ropa. Y hagámosle las cosas para su deleite, hagámosle flores para que las mire y se alegre, hagámosle los animales para que los mire y se alegre, hagámosle la comida, hagámosle los sabores, hagámosle los condimentos, hagámosle el alma, hagámosle todo eso. Es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se da cuenta? No es que ahí, esto es que salimos de la nada y que la nada lo hizo todo, porque esa es una imposibilidad que los que tienen más fe en el mundo lo practican. ¿Quiénes son los que tienen más fe en el mundo? Los ateos, que creen que la nada lo creó todo, ¿sí? Pero no una fe que salva, porque esa no es una fe que sirva, esa es una fe, ese es un salto de fe de insensatez total. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sí, qué diferencia. ¿Se da cuenta cuando... ¿Por qué Pablo no está en ignorancia? Porque el Señor, Dios, el verdadero, el que hizo el mundo, se le reveló a los hebreos previamente. Aun cuando Pablo conocía su nombre, conocía su ley, también le faltaba salir de la ignorancia, asunto que cuando Cristo se le presentó le dijo, ¿a quién persigues? Saulo, ¿a quién persigues? Ah, bueno, a Jesús, yo soy, aquí estoy, a ver, ¿cuál es la vaina? ¿Sí? ¿Sí? Yo digo, ese momento debió ser escalofriante, porque el Señor Jesús resucitado se le presenta al apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, la ignorancia no es un peldaño. Nuestras culturas están sumergidas en ignorancia. 10, 20, 30 peldaños abajo. Sí, casi que tocando las puertas del inframundo, como se podría decir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted ya, por ejemplo, sube un grado, un peldaño, cuando ya dice, no, es que es 1, luego otro y ya. Y luego hasta que llegamos al pleno conocimiento de su voluntad, que es un concepto enteramente bíblico, por supuesto. No habita en templos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, de una sola sangre, ¿sí? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les puso ahí. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Bueno, eso de buscar a Dios sí que es algo que es una consecuencia de la caída, porque Dios no se hacía buscar antes de la caída. Dios bajaba, hablaba, decía, ¿qué nombre le vamos a poner a esto? Decía, y Adán decía, el canguro, listo, así va a llamar. ¿Qué nombre le quieres poner a eso que tiene patas largas? ¿Sí? No sé, entonces decía, una rana, listo, así se va a llamar Adán, como tú digas. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero cuando el hombre cae, Dios recoge las cortinas de su santidad y ya nadie lo ve, ¿sí? Entonces toca buscarlo, y ahí es donde Dios dice, la desobediencia yo no la voy a admitir, y sabe que en medio de la ignorancia a él no lo van a encontrar. Por eso él generosamente se ha revelado, no ayer, sino lleva miles de años revelando su nombre, revelándose a los hombres, revelándose a través de Abraham, revelándose a través de Jacob y todos los demás. Fundamentalmente a través de Israel sí que ha hecho una obra de revelación tremenda, ¿sí? Por eso es que Israel es un punto, un foco de esta manifestación revelacional de Dios importantísima. Bueno, continuemos. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Tal vez no sería tan difícil si nosotros tuviéramos ciertos elementos, ¿no? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos, aunque la gente
diga que el sol le dio, que la tierra, o otros, hoy se ve mucho esto, esta aberración, que la gente publica, por ejemplo, dice, gracias a la vida. ¿Okay? Otros dicen, gracias al universo. ¿Sí? Eso es, a mí me da como carranchina cuando veo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, a ver, la vida, o sea, que la vida es consciente, puede que te esté yendo muy bien y que tú sientas gratitud, que es algo que una bacteria no va a sentir, gratitud. Pero tú dices venir de una bacteria y sin embargo tienes gratitud, ¿sí? Bueno. Sientes gratitud, sientes satisfacción. Sin embargo, mucha atención, lo atribuyes a la vida. O sea, eso no deberías ni agradecerlo porque son meras coincidencias sobre tu vida. ¿Sí? Si le vas a agradecer, agradécele al Señor que te dio la vida. ¿Sí? Eso es muy diferente. Se da cuenta la condición de ignorancia acentuada que todas las personas pueden estar experimentando. ¿Sí? Porque la vida es una cosa muy etérea. La vida no te plantea ningún parámetro de moral. Cristo sí, Dios sí. ¿Estamos de acuerdo? Dios dice, porque está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la vida se acaba. Si la vida es todo lo que tú agradeces, tu vida terrenal se acaba y si no hay nada más allá de eso, hayas tú portándote bien o muy mal, ya la libraste. ¿Sí? Bien, pero no es así. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Por eso uno no le agradece a la vida ni al universo. Si uno va a agradecer, tiene que agradecerle al Dios que hizo el mundo, a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Al Creador. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y a veces la gente le va muy bien en esta vida, porque eso no es un tema con el cual nosotros tengamos conflicto. Pues si viven en unas condiciones geopolíticas favorables, una buena época. Hoy por lo menos vivimos en una época donde casi es opcional sentir dolor, porque hay muchas anestesias, muchos analgésicos, muchas formas de tratar nuestras ciertos dolores. No todo, porque la ciencia nunca va a poder con todo, ¿sí? Pero sí. Entonces hay gente que dice gracias porque tenemos libertad, tenemos salud, porque tenemos todo eso. Pero aunque le vaya bien al hombre, eso no refleja su condición espiritual. ¿Estamos de acuerdo? No, así no es. En Él vivimos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho. O sea, Pablo no era un ignorante, ese sí que era súper instruido. Tenía un nivel de erudición inusual y competente a los más prestigiosos de hoy. Sí, pero bueno, eso ya sería otro comentario. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación, porque la imaginación es ese grito de la ignorancia, digamos. Yo me imagino, por eso uno nunca debes vivir una vida así, en la imaginación, ¿no? Sí. Yo me imagino que me va a ir bien, ¿no? Para eso están los estudios. Si usted va a poner un negocio, usted no debe ser, que yo imagino que no. Yo me imagino, no, hay que medir eso, medir. Ahí está todo tiene, lo medible es perfectible, solo lo medible. ¿Estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, y les contesté esta anécdota, es una cosa muy simple, pero muy didáctica, que de un tiempo para acá me dio, como por ahí desde el 2021, 2022, de bañarme con agua fría. Y yo sentí esa agua, hermano, cayendo hielo. ¿Sí? Abría la ducha y ya, eso mejor dicho, decía, no, me hiperventilaba y todo. Me fui adaptando. Y cuando más adelante me mudé a un lugar donde el agua baja más fría todavía. Yo decía, aquí sí, ahora sí me voy a volver un vikingo, decía yo. Sí. Y bajaba heladísima. Claro, yo sentía que bajaba bastante más fría que acá. Y entonces yo decía, no, pero esto es una hazaña, decía yo, esto es una hazaña. Y dije, pero con todo, como soy un poquito fanático con eso de las mediciones, me compré mi termómetro de agua y lo puse allí. Cuando yo
miraba y decía, y bajaba el agua helada, y veo 17 grados, no puede ser, no, esta vaina está fallando. No, el termómetro me decía la verdad, ¿sí? Entonces dije, claro, según los protocolos, para que eso sirva, uno tiene que bajarlo por lo menos a unos 5 grados. No, pues por lo menos no, hasta 5 grados. Ahí cualquiera de ustedes se nos muere ahí. Dice el pastor, dijo, no, hasta 5 grados. Entonces dije, bueno, voy a llenar mi tina de hielo. Y compré el hielo, y le descargué como 2 bultos de hielo. Y el agua tan solo bajaba hasta 10. En 10 ya muerde eso, una cosa pero brutal, ¿sí? Con todo, uno se va adaptando. Esa no es la anécdota. La anécdota es que uno se imagina, dice, esto está, no, en 17 nomás. En 17, o sea, yo no he bajado a los 5 todavía, ¿sí? Y hay mucha gente que vive así, imaginando, todo suponiendo, todo es que yo supongo que una cosa, que me va a ir bien, yo pongo, no. Por eso, o sea, hay que enseñarse a medir lo que uno hace, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estudio, por ejemplo? Uno dice, uy, estudié hartísimo, va a haber 40 minutos. ¿Cuánto tiempo leí? No leí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dormí? Hoy tenemos un arsenal de recursos para hacer medición casi de todo, ya para volverse casi que un esquizofrénico con eso, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir? O sea, el tema es la imaginación. La imaginación lo puede llevar a uno a los más grandes equívocos. ¿Estamos de acuerdo? A considerar que algo pasó, por ejemplo, y que no ha pasado, ¿sí? A ponerle añadiduras a la Biblia que no tiene, ¿sí? Y a pensar, por ejemplo, que están viviendo una vida espiritual satisfactoria cuando no es así, porque se imaginan que es así. Pues hay gente que dice, qué bonito el día, y se imagina que Dios lo está bendiciendo. No, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. La parte relacional exige salir de la ignorancia muchísimo más, la parte relacional con Dios. Bueno, continuamos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ahí está incluido usted, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mas algunos creyeron. Diga, creyeron. Eso es el tema. Cuando usted cree eso, ¿sí? Ya es iglesia de Cristo, ¿sí? Ya es iglesia de Cristo, ¿sí? Mas algunos creyeron. El ministerio del apóstol Pablo fue dejando iglesias. En Atenas seguramente dejó, Tesalónica sí que dejó, tenemos registro histórico de eso. Filipos, Galacia, bueno, Dalmacia, todos muchos, Antioquía, Macedonia, bueno, todos esos, Corintios, en Corinto, Éfeso, todas esas ciudades. Dejó gente que creyó en eso, no gente que le dijeron, a ver, esta es la religión oficial, ahora todos ni se atrevan a decir, porque eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el año 300 y pico, donde la religión oficial comenzó a ser el cristianismo, y en un error de interpretación por la mezcla precisamente de los poderes, el político y el religioso, se estableció casi que podemos decir una persecución, una aniquilación de las culturas, pero a punta, insisto, de espada, no de convicción, a punta de sangre y de persecución, no de razonar con la gente, ¿estamos de acuerdo? El cristianismo nunca, por eso es que la gente dice, es que allá los obligan. ¿A qué te obligamos? Dígame a qué. Yo no tengo ni su teléfono, ¿estamos de acuerdo? ¿Para obligarlo a qué? ¿A qué? ¿A diezmar? A diezmar no se obliga, caballero. Yo soy un practicante del diezmo de décadas. Nunca me han obligado a mí. ¿Sí? ¿Por qué quiero lo hago? Porque entiendo los beneficios de hacerlo y listo, y ahí se acabó. Si en el racionamiento que nosotros tenemos, en el razonar que tenemos, yo no logro convencerte de eso, no hay ningún problema, siga por su camino. Sí, eso es sensato que se lo digan, porque
Ese es el verdadero sentido de la Iglesia de Cristo, que influye, plantea, informa, pero no sofoca. Por eso nosotros estamos más que de acuerdo y hasta conformes con la libertad de cultos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Usted sabe que uno, por ejemplo, yo soy mucho del corte político que, en el que, por ejemplo, se establece orden en la sociedad y se sofocan las agendas progresistas. Sí, y por ejemplo, los comentarios acerca que ustedes me han oído acerca de esto del género y todo eso, yo lo sostengo, ¿sí? Pero la verdad es que la libertad que esa minoría tiene para funcionar es una libertad que también nos beneficia a nosotros. El problema es que ellos no quieren la libertad que hasta ahora tienen. Ellos quieren reestructurar el pensar y la moralidad social. Eso es lo que quieren. ¿Estamos de acuerdo? Es muy diferente. Ojalá me esté dando a entender. ¿Sí? Eso es lo que quieren. ¿Estamos de acuerdo? A mí no me interesa en absoluto con quién se va usted a la cama. ¿Sí? Eso es cosa suya, de puertas cerradas y así es en el mundo, así debe ser. El problema es cuando me vengan a decir a mí y a decirle a mis hijos que lo que ellos hacen está bien. Ese es el problema, ¿estamos de acuerdo? Pero que les den sus libertades ahí y que nosotros tengamos las nuestras. Porque el cristianismo nunca va a llegar con un yugo irracional y decirle, cree esto porque te toca. No, aparte nadie lo logra. Por eso hay gente que no se convence en toda su vida. ¿Sí? Bien, pero algunos, dice ahí, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, mire, o sea, llamémosle ateniense Areopagita. Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ahí comenzó la iglesia en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando se cruza ese punto fundamental, grande, de ignorancia? O sea, el paso que dieron estos griegos, Dionisio, Damaris, son un paso enorme. ¿Qué pasa? Luego vamos a otro punto. Entonces, volvamos acá, a Tesalonicenses, ¿sí? No, antes de eso, lo que decíamos. Sí, primera de Timoteo 2:4. El cual quiere, luego, ¿por qué es necesaria la predicación, la edificación, el pastoreo, la iglesia misma? ¿Por qué? Porque uno va saliendo cada vez más de la ignorancia, cada vez más. Hasta un conocimiento, ojalá pleno, lo suficientemente competente para que usted asuma la mejor de las posiciones, la más deseable de las posiciones frente al Señor. Dice, el cual quiere que todos los hombres, 1 Timoteo 2:4. ¿Qué quiere Dios? Entonces, ya luego eso es algo más de la comprensión del Señor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere salvar tu alma. Que tú no pases a una eternidad consciente, porque así es la eternidad, consciente, en pena de eterna perdición y condenación. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. El Señor, obvio que le importa nuestro bienestar, obvio, Él sabe cuántos días podemos vivir sin agua, cuántos sin comida, qué pasa en nuestra mente cuando entramos en rutina. Él sabe todo, pero eso es de segundo orden, digamos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué cosa? Al conocimiento de la... Ahí fue donde cogí esa salida que casi me llevó toda la prédica, pero aquí fue donde empezó, ¿sí? Dice, y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Es una cosa totalmente diferente. Que vengan, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo hablaba y lo que se plantea es la verdad. Ahora, razonemos sobre la verdad. Usted me dice, a mí me parece que lo que usted dice no es verdad. Para eso tendrías que ser una persona que lo ha oído todo y que escoge, pues, y decide que lo que escuchas de mí no es. ¿Sí? Pero he tratado en este corto tiempo que el Señor me presta tu atención, es darte elementos de verdad acerca de la creación, acerca de ti, acerca de los equilibrios, acerca de la condición espiritual, para medio darte una pincelada
de qué es la verdad. Pero si tú quieres más, pues por supuesto que aquí estamos para servirte, para eso, ¿estamos de acuerdo? Y yo mismo estoy en un incremento, en un crecimiento de esto que llamamos verdad. Bien, entonces, después que pasa el umbral, hay que entender lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué quiere Dios con la iglesia? Entonces ahí sí ya vamos a Primera de Tesalonicenses, que fue el verso que citamos, que si me lo recuerdan, estaba en Primera de Tesalonicenses 4, ¿cierto? Vamos a leer, a ver si alguien quizá notó el con el cual iniciamos. Sí. 4:9, gracias, ya lo encontré. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis. Esa es otra cosa que Dios quiere. ¿Sí? Que los hermanos de la iglesia se amen. Pero no solo eso. Ese es, vuelvo y repito, uno de las muchas instrucciones que usted va a encontrar en 1 Tesalonicenses 3 en adelante. Puntualmente desde el 4, porque usted ve el título de la Reina Valera, que la Primera de Tesalonicenses 4:1, y dice, la vida que agrada a Dios. En otras palabras, la vida que Dios quiere. Y nos muestra cómo debe vivir sobre cosas que ya les habían sido enseñadas a los tesalonicenses y otras tantas que sí le fueron necesarias que se escribieran. ¿Cómo quiere el Señor que vivamos? ¿Sí? O sea, ahí entramos a un casi que finura de lo que Dios quiere, ¿sí? O sea, ya Dios hizo su obra redentora, la planteó, la ofreció. Eso es lo que Dios quiere, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego queda aprender a llevar una vida que agrade a Dios, que Dios quiera. Y hay varios elementos allí. A ver si nos podemos extender un poquito. Por ejemplo, solamente voy a leer uno, aparte del que ya leímos, que es que nos amemos, ¿sí? Acerca de las parejas, por ejemplo, o la parte sexual. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno, ¿qué quiere Dios? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso quiere Dios. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Preste mucha atención a eso. Ahora, yo he querido, y ustedes lo saben desde el devocional del jueves, desarrollar al detalle cada una de estas líneas, estas instrucciones, y si el Señor permite lo haremos. Pero dice aquí, una de esas es, no en pasión de concupiscencia. ¿Cómo vive la sexualidad, por ejemplo, los que no conocen a Dios? En pasión de concupiscencia, es decir, como un ardor que lleva a las personas a funcionar viciadamente en el lecho, fuera de él. ¿Sí? Tan grande es este asunto que llega a deformar toda la parte funcional biológica del ser humano, que fue lo que comentamos inicialmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que arde de pasión, por ejemplo, por prácticas sexuales que son realmente, y así se debe quedar, innombrables, así se debe quedar, porque uno no sabe quién va a ver eso, pero así, son innombrables, ¿sí? Y usted puede decir, pero pastor, yo he sido parte de eso, sí, pero hasta el día que conociste, el Señor te llama al arrepentimiento, a que entiendas las cosas, el conocimiento de la verdad. Y eso, al final del día, es el arrepentimiento, es lo que te permite estar cerca del Señor. Sí, eso es. Por eso es que nosotros, por ejemplo, tenemos que entender los detalles minuciosos de la verdad del Señor, porque las interpretaciones de la ignorancia sumados a la concupiscencia, pueden dar un coloridísimo y vasto, panorama de herejías y de desatinas, de los cuales nosotros mismos nos debemos cuidar. Entonces, ahí les digo dos. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, para un joven significa que el único lugar de legítimo uso de los privilegios sexuales es el orden matrimonial. Eso es fundamental, ¿sí? Porque hay cristianos que dicen, no, yo no me quiero casar, porque es una tendencia muy presente hoy, ¿no? Yo no me quiero, claro, porque eso es entrar en un tema complejo, ¿sí?
Y a veces la más fácil es la evasiva. Sí, pero si vas a ser el jovencito cristiano que va a fornicar con una, y va a fornicar con otra, y va a fornicar con otra, al final, para no resolver nada, ¿sí? Ya me entenderás en que estás en un problema, ¿sí? Ahí o dejas de ser cristiano, ¿sí? O sencillamente te acoges o te adhieres a una vida que agrada a Dios, ¿sí? Ahora, para ciertas personas esto puede ser más fácil, más difícil, ¿sí? Esto puede ser así. El tema de la salvación va por otra línea de análisis, pero esto es vida práctica. Esto es para la gente que ya está convencida. O sea, para los Dionisios, para las Damaris, que ya creyeron qué cosa, eso que leímos en Hechos 17. ¿Estamos de acuerdo? Uno sí que tiene que vivir una vida cuanto menos coherente con todo lo que está. Bueno, para su servicio y para el mío, Primera de Tesalonicenses 4 habla detalladamente de lo que podría decirse que es una vida que agrada a Dios. Saquémosle provecho a eso, vamos a orar.